Saludos amigos, estamos en esta oportunidad pues presentando una nueva entrega de derivada de una función. Derivación implícita. Resulta ser que hay funciones que se pueden expresar explícitamente. Aquí vemos una de ellas, es una función de grado 2 y está escrita explícitamente. ¿Por qué está escrita explícitamente? Porque se ve claramente que y es una función de x y y está despejado. O sea, y pasa a ser la variable dependiente y x pasa a ser la variable independiente. Cuando una función está escrita implícitamente, una función de dos variables es implícita cuando está igualada a 0 y en el primer miembro pues se puede ver una combinación entre la variable x y la variable y. Esta es una función implícita y es la misma anterior, ¿no? Esta es una función explícita y esta implícitamente es esta. Observamos que ni y ni x está despejado para decir esta función depende de tal. Explícitamente, por tanto, pues podemos indicar que es una función implícita. Hay funciones implícitas. Aquí yo puedo despejar la y. El x a la 2 termino restando y el 5 restando lo puedo pasar a sumar, transponer al otro miembro. Pasan a sumar y bueno, queda despejada. Pero hay funciones implícitas cuyo despeje no es nada sencillo de hacer. Eso no nos va a impedir poder derivar esa función. Resulta ser que hay unos pasos que se recomiendan para derivar la función. Una vez definida la función, digamos si y depende de la x o x depende de la y, vamos a asumir aquí en este planteamiento que y depende de la x. Este es el primer paso. Se agrega el operador de derivada en ambos miembros de la función o de la ecuación implícita. Entonces agregamos el operador de derivada en ambos miembros, tal cual la ecuación como está. Podría hacer algunos acomodos si es el caso. Y una vez que yo tenga definido cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, eso es importante porque al momento de derivar tenemos que indicar respecto a quién se está derivando, ¿no? Bueno, una vez que se aplica el operador de derivada en ambos miembros, pues se procede a despejar la derivada de y respecto a x si y es una función que depende de x. Vamos a ver algunos ejemplos donde podamos apreciar un poco más detallado los pasos para derivar una función implícitamente. Dada esta función, se ve que es implícita. Nos piden allá la derivada de y respecto a x. Aquí nos están diciendo que y es dependiente y x es independiente. La función implícita la voy a dejar así. Sabemos que y es una función que depende de la x. Entonces, al aplicar el operador de derivada en ambos miembros, se aplica respecto a x. Aquí está en rojo el operador de derivada. Aplico el operador de derivada en ambos miembros respecto a x. Y preferiblemente aplicar el operador de derivada con la notación de Leibniz. La notación de prima puede que no ayude mucho si no tenemos claro respecto a quién se está derivando. Pero yo preferiría que se aplique el operador de derivada como notación de Leibniz para siempre tener claro respecto a quién es que estamos derivando. Esta R es una constante, se asume que es un valor fijo. Las variables que intervienen en esta ecuación son x y y nada más. El resto se asume como constante. Bueno, aquí tengo la derivada de una adición. Sería la derivada de cada término.
y pues r al cuadrado es constante, porque si r es fijo, su cuadrado es fijo y la derivada de un valor fijo es 0. Porque es una constante, la constante es 0. Aquí ponemos el resultado. Hago esta derivada, observo que es una potencia, y hago esta derivada, observo que es una potencia. Por favor, tengamos presente que y, no nos olvidemos de eso. Y está definido como una función de x. Es una función que depende de x. ¿De qué manera? No sé. Y puede que no nos interese saberlo. Pero y es una función que depende de x. O sea que esta base, la base de esta potencia, como es y, debemos tener presente que es una expresión, no sé de qué forma, pero es una expresión que contiene la x. Esto me indica a mí que la derivada de esto entonces es la derivada de una potencia compuesta. Bien, y esto pues deriva de una potencia simple, porque es respecto a x, derivada de x al lado es 2x, por la derivada interna que es derivada de x respecto a x es 1. Queda 2x. Pero aquí la derivada de y a la 2 es 2y bajo el exponente, copio la base, le resto 1 al exponente y debo poner por la derivada interna. La derivada interna, la función interna de esa potencia por regla de la cadena es y. Por eso queda planteado derivada de y igual a 0. Bueno, aquí tengo una derivada que es derivada de y respecto a x. ¿Cuánto da eso? Derivada de y respecto a x. Eso no da otra cosa, queda el planteamiento de la derivada allí. Bueno, como dicen los pasos, una vez que yo hago la derivada, despejo la derivada que me están pidiendo, que es derivada de y respecto a x. Esto es una ecuación diferencial. El 2x pasa a restar, el 2y luego pasa a dividir, se simplifican los dos y queda despejada la derivada de y respecto a x, que es la pregunta de este ejercicio. Entonces sí se pudo derivar, sí se pudo calcular la derivada de y respecto a x de esa ecuación implícita y bueno, da este resultado. La derivada es de y respecto a x, que es una función de dos variables, x y y. Dada la función, observo que es una función o una ecuación implícita. Allá en la derivada de y respecto a x asumimos que x es independiente y y es variable dependiente. Bueno, de esta ecuación y es una función de x, eso es importante tenerlo claro, porque cuando aplico el operador de derivada entonces debe ser respecto a x. Aplico el operador de derivada en ambos miembros, como lo habíamos comentado. Aquí sería la derivada de una adición, aquí es la derivada de 0 que es 0, queda la derivada de x a la 3 menos la derivada de este segundo término más la derivada de este tercer término ya a la 3. La derivada de x a la 3, 3x a la 2, por la derivada interna que es 1, se sabe. Puedo sacar el 3a, porque es constante, queda la derivada de este producto, y la derivada de esta potencia es 3y a la 2 por la derivada interna que es y, la función interna es y. Aquí queda planteado la derivada de y. Continúo derivando, esto es 1 y 1 por esto producto es 3x a la 2. Esto es un producto, debo entonces derivar ese producto, recordemos por regla, es el primero sin derivar por derivada de la segunda función multiplicándose, más la derivada de la primera, cambian los papeles, por la segunda sin derivar. ¿Y cuánto da la derivada de y respecto a x por aquí? Es la derivada de y respecto a x. Bueno, hay derivadas pendientes. 3x a la 2, este menos 3a, pues sigue multiplicando toda esta expresión. ¿De dónde salió toda esta expresión? Recuerden que salió en la derivada de este producto. Y como la derivada del producto genera una adición, pues nos obliga a poner el llave, que es un signo de agrupación, para indicar que 3a multiplica a todo lo que genera esta derivada. Eso es importante tenerlo presente. Si quieren, se usa paréntesis también.
La derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a x, derivada de x respecto a x es 1 por y da y. Bueno, aquí tengo entonces dos derivadas de y respecto a x. Voy a buscar la forma de hacerlo uno solo para poder avanzar con el despeje. Hago propiedad distributiva, menos 3a multiplica este término y multiplica este término, me quedan menos 3a de x por la derivada de y respecto a x, y menos por más da menos 3a por y es 3ay. Aquí tengo estos dos términos. Los términos que están en este primer miembro antes del igual, que no tienen la derivada, vamos a enviarla al segundo miembro. Entonces fíjense que 3x al lado está sumando, lo transpongo, pasa a restar, y menos 3y pasa a sumar. Me queda entonces en el primer miembro solo los términos que contienen como factor la derivada de y respecto a x. Continuando con la derivada, puedo sacar por propiedad distributiva la derivada de y respecto a x, me queda menos 3a de x más 3y a la 2. Todo eso multiplicando a esta derivada que saqué por propiedad distributiva. El segundo miembro permanece igual. Y toda esta expresión que está multiplicando a la derivada pasa a dividir. Y bueno, pues saco por propiedad distributiva el 3 en el numerador, en el denominador se simplifica y listo. Me queda la derivada de y respecto a x. Señores, esta derivada también es una función que depende de dos variables, tanto x como y. Pudimos entonces calcular la derivada de y respecto a x. Tengo esta ecuación implícita. Nos piden hallar la pendiente de esta curva, la curva que genera esta ecuación en este punto. Entonces hallar la pendiente en este punto. Recordemos que la derivada representa la pendiente de la curva en un punto dado. Como la derivada representa la pendiente y nos piden calcular la pendiente de esa curva en este punto, pues calculemos la derivada, porque la derivada es la pendiente de la curva. Calculemos la derivada de esta curva. Tengamos presente que y es una función que depende de x, aplico el operador de derivada respecto a x, notación de ley en ambos miembros. Bueno, esta derivada ya se sabe hacer, ¿sí? La derivada de 6g0. Queda la derivada de cada término, derivada de que al lado es 2x, esta sería una multiplicación. Me queda así. Recordemos que y es una función que depende de la x, ¿no? Aquí saco la derivada, saco el 2, derivada de y a la 2 es 2y a la 1 por y' o derivada de y. Y entonces este 2 que baja al derivar queda 4, 2 por 2, 4. 4y por la derivada de y. Voy a hacer la derivada de esta raíz. Me queda 1 sobre 2 la raíz de xy por la derivada interna que es xy. La derivada de x respecto a x es 1, por esta raíz da esa raíz. Tengo aquí la derivada de este producto, es la adición, primero sin derivar por derivada del segundo, más la derivada del primero que es 1, derivada de x respecto a x que es 1, por y sin derivar. Bueno, aquí avanzamos en el siguiente procedimiento. Hago esta multiplicación de fracciones. Aplico propiedad distributiva. Esto multiplica este término y esto multiplica a este otro término. Nos queda esta suma. Luego esta x se distribuye para este término y para este término multiplicándose. Nos queda así. Avanzando, vemos que aquí tengo un negativo que puedo distribuir, menos por el más de este término queda ese término negativo, y menos por el más de este término queda ese término negativo, y el menos por el más de este término queda ese término negativo, más 4y y esta derivada. Observo dos términos que contienen la derivada. Los términos que no contienen la derivada, que es esta raíz y es este 2x, pasan al otro miembro. Es este cociente también pasa al otro miembro. De aquí por propiedad distributiva saco la derivada, me queda 4y menos este cociente.
esto pasa a dividir al otro miembro porque está multiplicando la derivada y yo quiero despejar la derivada. Entonces pasa a dividir a todo el segundo miembro. Y bueno, pues la derivada de y respecto a x es esta expresión. Yo puedo aquí por mínimo como un múltiplo o suma de fracciones, hacer la suma de fracciones, aquí la resta de fracciones, después aplicar doble sí. Eso no es requerido hacerlo, no lo voy a hacer tampoco porque como me piden allá la pendiente en un punto, aquí está pues la pendiente es la derivada, ya tengo la derivada. Bueno, la derivada en este punto. ¿Quién es este punto? Este punto es un par ordenado que representa un punto en el plano cartesiano. Tiene componente x igual a 1 y componente y igual a 4. Pues donde está lo que es la función derivada, que es toda esta expresión, x se sustituye por 1 y y se sustituye por el 4. Entonces me queda la sustitución así, sacando los cálculos, nos da 4 sobre 63. Esto quiere decir que la pendiente de la curva, de la recta tangente a la curva, en este punto es 4 sobre 64. Sería pues una recta creciente porque la pendiente me está dando positivo. Para este ejemplo nos piden calcular la segunda derivada. Este ya lo hicimos, ¿sí? La primera derivada, bueno, aquí está. No lo voy a despejar. Yo puedo, una vez que hago la primera derivada, puedo aplicar el operador de derivada nuevamente porque me piden calcular la segunda derivada. Y recordemos que la segunda derivada es la derivada de la primera. Quiere decir que a esta ecuación que ya contiene la primera derivada, pues le aplico el operador en ambos miembros. En el segundo miembro la derivada de 0 es 0 y en el primer miembro tengo la derivada de una adición. De esta adición sería derivada del primero más derivada del segundo. El 2 que está multiplicando constante lo puedo sacar. La derivada de 2x es 2. El 2 queda por fuera y aquí tengo la derivada de un producto, que es primero sin derivar por la derivada del segundo. El segundo factor es derivada de y el primer factor es la función y. Bueno, entonces la derivada de este producto es el primero sin derivar por derivada de la segunda, que es derivada de la derivada, más la derivada del primero, que es derivada de y por el segundo sin derivar. Detallen aquí esto que es importante, pues manejar las notaciones con destreza para no generar resultados falsos, ¿sí? La derivada. Observen que aquí este es el operador de derivada que me indica o me ordena derivar esta expresión. Como esta expresión es la derivada de y respecto a x y a esa derivada yo requiero derivarla, pues la derivada de la derivada es la segunda derivada. Eso ya lo tenemos claro. Ojo, para este caso es la multiplicación de dos derivadas, no es la derivada de esta derivada, no. Veamos bien, aquí hay un por, yo pongo el por para destacarlo, aquí no se pone ningún por porque este es el operador de derivada actuando sobre esta función. Mientras que aquí sí hay un por, es esta derivada que multiplica esta derivada y por potencia de igual base propiedades copio la base y sumo los exponentes, queda la misma derivada de y elevado al cuadrado. Mientras que esto es la segunda derivada de y respecto a x. Son dos expresiones totalmente distintas. Como me piden allá la segunda derivada, pues vamos a despejar. Para eso vamos a distribuir primero esto, 2 por esto y 2 por este término, me queda así. Me piden allá la segunda derivada, pues despejemos. El 2 pasa a restar, este término que no tiene la segunda derivada pasa a restar también. Y luego el 2y pasa a dividir. ¿Sí? Tengo entonces esta expresión y 2y pasa a dividir. Listo, ya calculamos la segunda derivada. Pero la primera derivada que ya la habíamos hecho en ejemplos anteriores es menos x sobre y, pues sustituyo.
La derivada de y respecto a x, que ya la había calculado, es menos x sobre y. Y hago pues de aquí en adelante el procedimiento algebraico. Hasta aquí ya se halló la segunda derivada. Hasta aquí, ya. Ahora lo que vamos es a simplificar la expresión. Hago esta potencia, este cociente, el exponente 2 multiplica al exponente de menos de x y al exponente de menos x y al exponente de y. Me queda así, hago la suma de fracciones, luego aplico doble C. Vamos así, saco por propiedad distributiva el 2 en el numerador, se simplifica 2 con 2, me queda esta expresión. Entonces esa es la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. La segunda derivada de la función planteada es esta función. Es una función de dos variables. Bueno, eso es todo en esta oportunidad. No olviden siempre lo que les recomiendo leer, siempre leer de todo y no crean en cuentos gringos. Vista y pendiente.